Esta semana marca el 25 aniversario de la Iglesia Global y del Dios Viviente. Era alrededor de este tiempo cuando el Dr. Meredith comenzó lo que era la Iglesia de Dios Global, justo al final de diciembre y la primera semana de enero. Podemos decir que fue el comienzo oficial de la Iglesia de Dios Global. Hoy me gustaría hacer un viaje por la senda de la memoria. Y el título del sermón es 25 años observando la palabra de Dios sin denegar su nombre. Voy a tomar una ruta circular para llegar ahí. En la década de los 20, Dios comenzó trabajando con un hombre llamado Herbert Armstrong. Hay algunos hoy que prefieren distanciarse del señor Armstrong. Nosotros no. No lo adoramos como algunos otros lo hacen, pero reconocemos que Dios usó a ese hombre con todas sus debilidades y fortalezas para llevar a la iglesia a un nivel en el que no estuvo durante un largo tiempo. La iglesia de Dios del séptimo día estaba en caos en ese momento. Se estaba dividiendo, y era tiempo de comenzar una nueva era. Y nosotros creemos en las eras de la iglesia. Y Dios usó a este hombre para empezar lo que creemos que es la era de Filadelfia de la iglesia. Al momento de su muerte, en 1986, la iglesia había crecido inmensamente. Más de 150,000 personas atendían la fiesta de tabernáculos. Se enviaban gratuitamente, más de 8 millones de revistas de la pura verdad, cada mes. Teníamos grandes coros. Teníamos grandes sitios de fiesta de más de 10,000 personas en algunos lugares, en países de todo el mundo. Pero hacia la muerte del señor Armstrong, en enero de 1986, la iglesia comenzó a desviarse rápidamente en otra dirección. El sucesor y los que lo acompañaban llevaron a la iglesia en una dirección radicalmente diferente. Esa iglesia ya no existe como Iglesia de Dios. Ni siquiera la llaman más Iglesia de Dios. Y cayó en apostasía y protestantismo. Ya no es más la Iglesia de Dios. Nos sorprendimos de lo que pasó, pero no debería ser así. Porque encontramos en las Escrituras que esto fue un patrón, una y otra vez. Por ejemplo, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo le habló a los ancianos en Éfeso, o se encontró con ellos, se encontró con los ancianos en algún lugar designado. Y en los Hechos capítulo 20, defendiendo lo que había hecho, dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Es un enunciado del que se tomó el Dr. Meredith, y es algo que creo que muchos leemos por encima. Es todo el consejo de Dios, no solo el sábado y los días santos. Pablo no rehusaba en declararles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios. En realidad es la iglesia de Dios, no tiene otro nombre, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él entendía esto. Si vamos a Deuteronomio, veremos que Moisés entendió que los hijos de Israel cayeron en apostasía. Pero nosotros también sabemos que no hay que caer en apostasía cada vez que hay un cambio de líder. Como Josué fue fiel, y no solo Josué, los ancianos que vivieron después de Josué se mantuvieron fieles en ese entonces, aunque había muchos problemas entre los hijos de Israel durante ese tiempo, pero eran líderes fieles.
También tenemos el ejemplo de Elías y Eliseo. La iglesia no tiene que apostatar cada vez que hay un cambio de líder. De todos modos, debemos entender que existe un ser espiritual aquí, que quiere, por así decirlo, distraernos, que quiere ayudarnos a perder enfoque o a nunca tener enfoque. Y si no escucharon el estudio bíblico de anoche, los aliento a que lo hagan. Fue un tremendo enunciado. Yo me sentí así durante un largo tiempo acerca de las actividades, que deben tener un apropiado enfoque, pero él lo dijo de un modo muy interesante, con mucha profundidad, algo de lo que uno puede escuchar y decir, bueno, debemos saber que debemos asegurarnos que Dios esté en esto y que aprendamos, etc. Pero espero que entendamos que esto fue un enunciado acerca de la clase de actividades que tenemos. Continuaremos teniendo actividades como estas. Continuaremos teniendo un programa de educación, no sabemos cómo lo llamaremos. Pero los hogares que han sido donados para los jóvenes, aquí en Charlotte, van a estar ahí y vamos a continuar con un programa de estudio que comenzará este otoño. Así habrá espacio para los jóvenes que quieren venir a aprender más profundamente de la Biblia y de vivir cristianamente. Tendrán la oportunidad quizás de trabajar parte de tiempo en la iglesia, y a veces podrá tornarse en un trabajo de tiempo completo para algunos. Continuaremos el campamento de verano. Continuaremos con este tipo de actividades y muchas otras. Pero siempre debemos verla desde el enfoque de cuál es el propósito. Nunca olvidar cuál es el propósito de estas actividades, porque en la Universal, como muchos saben, tuvimos uno de los mejores programas que se pueda imaginar. Trabajé en el campamento de verano de Minnesota varios años, y además para una sección de Big Sandy en Texas. Por supuesto, estuve en la Global ayudando a comenzar el campamento de la Iglesia de Dios Global que tuvimos en Missouri en 1995, y también aquí en Carolina del Norte, cerca de Siler City, por 2 años, y ya olvidé cuántos años, pero también en Michigan, y también el que tuvimos en Minnesota. Debemos tener estas actividades, pero debemos saber por qué las tenemos, y queremos estar seguros, como dijo el sermoncillo, de no permitir que nos distraiga de nuestro propósito. Debemos tener el enfoque correcto en todo lo que hacemos. En Judas, versículo 3, Judas 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, dice, que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada, y debemos contender por esto continuamente. Porque es muy fácil distraerse, ¿no es cierto? El mensaje del sermoncillo, el mensaje del estudio bíblico de anoche, creo que comienzo a ver un tema. Y francamente, el sermón que tenía preparado, no completamente preparado, pero terminé cambiándolo todo. Porque no terminaba de armarse, y cuando las cosas no logran armarse uno se hace preguntas. ¿Quién lo está preparando? Algunas de las cosas de las que quería hablar calzan con distracciones. Pero más que distracciones, quiero hablar mañana en los seminarios acerca de los celulares y lo demás, y de información que está emergiendo de los propios fundadores de la tecnología que tenemos. No tanto de la tecnología, sino de lo que utilizamos con ella, pero tendré oportunidad de hablar con los padres y con los hijos, y lo dejaremos para mañana. Pero debemos entender que es muy fácil distraerse. Existe un ser espiritual que es muy astuto, y de una cosa buena puede hacer algo malo. Y a veces uno no se da cuenta de que es algo malo. Lo más peligroso
es aquello que no es obvio. Cuando uno va al cine, si va ahí, recuerdo unos jóvenes. Alguno puede estar aquí, no estoy seguro. Querían llevarme a mí y a mi esposa a cenar. Después de los servicios. Cuando los jóvenes quieren invitarlo, debe ir, todo es posible. Creo que querían llevarnos a... ¿Cómo se llama? El lugar mexicano. No, no el de alto nivel, sino... Taco Bell. Fuimos, pero tenían problemas de plomería. Decidimos ir a buscar pizza y llevarla a la casa, lo cual hicimos. Cuando terminó el sábado, dijeron, «Vamos al cine, ¿quieren venir?» Yo no soy fanático de ir al cine nocturno, aunque no era tan tarde, pero era tarde para cuando uno envejece. Dijimos, seguro, ¿qué quieren ir a ver? Las chicas querían ir a ver La Momia. La que salió hace unos años, no la última, porque hay una nueva. Alguien dijo algo al respecto, pero era la anterior. No me sonó interesante, así que los muchachos querían ir a ver otra película. Yo pensé que iba a ser una comedia. Quizás no deba decir lo que fue. No diré lo que fue. Ahora están curiosos y quieren que lo diga. Ok, demuestra lo ignorante que yo era. Era Austin Powers, la espía que me achuchó. Me quedé como 9 minutos más de lo que debería. Estuve como 10 minutos. Después de comprar palomitas y todo eso, me tuve que ir. No pude aguantarlo. Lo hablé con los padres. ¿Tienen alguna idea de lo que miran sus hijos sábado a la noche cuando van al cine? Obviamente algunos de ustedes saben de qué se trata porque se rieron. No la hubiesen visto si hubiesen tenido idea. Bueno, no la encontré muy graciosa, porque todo estaba basado sexualmente. Por lo menos todo lo que yo vi. Algunos se quedaron y dijeron que de ahí se puso peor. ¿Cuánto podemos pasar a ser del mundo? Esta semana marca la continuación de algo. La continuación de la Iglesia de Dios. Después de la muerte del señor Armstrong, el sucesor la llevó al protestantismo. Esto me hace recordar, a causa de dónde están, a Primera de Reyes capítulo 12. Vayamos ahí brevemente. Primera de Reyes 12. No voy a leer mucho, pero esta es la historia de Jeroboam. Y de cómo, cuando Israel se separó de Judá, tuvo miedo que regresaran, así que cambió la adoración. Voy a leer el versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. Bueno, era muy similar, era solo un mes después. Un poco más conveniente, la cosecha seguro ya estaría entonces. Conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar, Primera de Reyes 12:33, que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Y es exactamente lo que hizo la Universal, especialmente en algunos lugares. Hoy todavía guardan fiesta, cerca de octubre. A veces es de un fin de semana al próximo, nunca exactamente igual. La llaman fiesta de acción de gracias, como hacen en Canadá a veces. O la celebración de Cristo, la llaman cualquier cosa menos lo que es, pero lo hacen para amarrar a la gente que no puede reconocer la diferencia. Que se olvidaron la lección de Primera de Reyes, capítulo 12. A veces lo más difícil de reconocer son las cosas sutiles. Recuerdo haber visto una película, creo que se llamaba
Jamaica Bajo Cero, el equipo jamaicano de velocidad. Fuimos a verla, una película linda, por lo menos basada en una historia verídica. Y un individuo en particular que sabe que me desilusionan las películas, me preguntó qué tenía esta de malo. Y le dije bastante. ¿A qué te referís? Bueno, el joven le faltaba el respeto al padre. Era la gran temática de la película. Y ella dijo, porque él era desrespetable. Era el tipo de persona para faltarle el respeto. En otras palabras, era un zángano. Yo le dije sí, pero Hollywood le hizo el guión para que fuese un zángano. No nos equivoquemos, esto afecta a la gente. Vemos películas de Walt Disney y decimos qué maravilloso. No estoy en contra de todo, solo digo que debemos ver las cosas con los ojos abiertos. Películas de Disney, piensen en los temas, me estoy yendo muy atrás. Los chicos más inteligentes que los padres. Las chicas generalmente son las líderes. Y usan todo este tipo de... ¿cómo llamarles? Magia. Siempre con este tipo de cosas. Y pensamos que no hacen daño. Debemos saber quién es el Dios de este mundo. Porque estas cosas, después de un periodo de tiempo, al verlas una y otra vez, sí nos afecta. No estoy en contra de que vayan al cine. Nosotros vimos una buena película la otra noche, La hora más oscura, acerca de Winston Churchill. Tenía problemas. No era perfecta. Pero mostraba la perspectiva histórica de lo que encaró Gran Bretaña cuando finalizaba, o no cuando finalizaba, sino cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, justo antes de Dunkerque. Una de las cosas que me gustó fue el rol que protagonizaba la persona que hacía de esposa, no sé cuál era el nombre de la actriz, pero que hacía de esposa de Winston Churchill, y cómo sabía ella trabajar con él. Y hay una escena al principio donde él defiende a esta ciudad, y ella está en lágrimas, y ella le dice, déjame encargarme. Y ella fue, y con gracia, y respeto, pero firmemente, como una esposa debe tener a veces, ella supo cómo, por así decirlo, manipularlo. No es la palabra correcta, no estoy seguro cuál sería la palabra correcta, pero hacerlo poder ver lo que debía de ver. Ella fue una compañera en ese sentido. Hay algunas películas buenas. A veces nos metemos en el cine sin saber lo que es, si va a ser algo bueno o malo. Lo que aconteció en la iglesia de Dios comenzó lentamente. No parecía tan malo al principio, pero la iglesia de Dios universal perdió el enfoque. Se distrajeron. Tenía actividades y programas maravillosos. De algún modo perdió el enfoque y comenzó a tener actividades que no estaban conectadas con la senda de la iglesia, o las palabras siempre estaban bien dichas. Siempre decían lo correcto, pero de algún modo perdió el enfoque. En Kansas City, cuando fui ahí, sin ofender a nadie de Kansas, yo amo a Kansas, a muchos de los miembros. La segunda iglesia más grande que tenemos, en la Iglesia del Dios Viviente, está en Kansas City. Pero cuando fui ahí, les habían dado una dieta de autoestima. Tenían un club de fotografía, un club de poesía, y muchos otros clubes para levantarles la autoestima. Estoy seguro que un club de poesía sería muy agradable para los que les gusta la poesía. Y a los que les gusta la fotografía, también podían disfrutarlo. Pero todos estos clubes están enfocados en levantar la autoestima y no en honrar a Dios. Así que algo que es bueno superficialmente puede ser muy negativo si el enfoque no es el correcto. Lo que pasó en la Universal fue que pasamos a ser un club social. De muchas maneras.
Llegó la segunda generación y la tercera generación y en algunos casos la cuarta generación. No está mal ser segunda, tercera o cuarta generación. Pero demasiada gente estaba ahí por las razones incorrectas. Y cuando uno ve gente adulta frente a frente, a 15 centímetros, gritándose uno a otro, por un partido de básquetbol o una obstrucción, algo anda mal. Algo se perdió en el intento. Vamos a continuar con los programas que tenemos, pero siempre vamos a evaluar cuál es el enfoque, cuál es el propósito de una actividad, cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. El colapso de la Iglesia Universal no es el final de la Iglesia. En Mateo 16, versículo 18, Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella». La Iglesia es un organismo espiritual. Incluso es visto en nuestros servicios de bautismo. Cuando decimos que no lo estamos bautizando en una secta o denominación de este mundo, sino que lo bautizamos en el cuerpo de Cristo. No con estas palabras exactamente, pero lo estamos bautizando para unirse al cuerpo de Cristo. Y lo hacemos por la autoridad de Jesucristo. No lo bautizamos para unirse a una denominación de hombres. Sin embargo, no significa que la iglesia no esté organizada. De algún modo, eso es un doble negativo. Digámoslo distinto. No significa que debemos estar desorganizados. La iglesia es un cuerpo organizado. Vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Nos dice que debemos estar unificados, que siempre debemos mantener la unidad del Espíritu. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con quien fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hablaba con alguien aquí esta mañana. Alguien vino y me dijo que estuvieron en el campamento de fin de semana del señor McNair. No sé cuál era el título oficial. Tuvimos uno aquí, este año que pasó. Y él quería hacerme saber que lo hizo cambiar de una forma positiva. Se dio cuenta por su madre. La madre dijo, este programa es bueno. ¿Cómo sabes? Porque has cambiado. Ella pudo ver un cambio en él. Programas con enfoque, programas que tienen educación, programas con el enfoque en adorar a Dios, programas donde reconocemos que somos todos un cuerpo, con muchas razas distintas, con diferentes procedencias. Algunos son los que llamamos profesionales, personas, gente que trabaja más con su cabeza, yo creo. Pero le digo algo, hay muchos trabajos que parecen simples, que no son tan simples. Me recuerda a un hombre en Luisiana, hace muchos años. Íbamos juntos a cazar patos y gansos en su propiedad. Y me contaba, nunca estuvo en la iglesia, pero una buena persona, y me contaba que unos hombres de la ciudad querían cavar una trinchera para cazar en su propiedad. Él se los permitió, y los miraba mientras querían cavar en la arcilla, en ese tipo de arcilla pegajosa y húmeda que hay en el sur de Luisiana. En realidad se estaban fatigando. Finalmente él fue a ayudarlos y dijo, muchachos, ¿quisieran que yo les diga cómo cavar? Y creo que uno o ambos tiraron las palas y dijeron, sí. ¿Cómo se cava? Así que sacó una palada de arcilla e inmediatamente se llenó de agua. Remojó un poco la pala en el agua, cavó otra palada, la levantó y la arrojó, y la arcilla se despegó de la pala. Anteriormente, intentaban arrojarla y la arcilla no se despegaba de la pala. Le dijo, yo no sé ustedes amigos, pero a mí me gusta lubricar mi pala antes de usarla, y cada vez se tomaba el tiempo de lubricarla. Y lo que parecía un proceso lento, lograba un avance.
Y no importa el trabajo que tengamos, es importante. Venimos de distintas procedencias, así que debemos respetarnos entre nosotros, y amarnos unos a otros, y conocernos unos a otros. Así que cuando nos juntamos en estas ocasiones, debemos entenderlo, que debemos formar esa unidad unos con otros. Un cuerpo, dice en el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Luego el versículo 11 nos muestra cómo debemos tener esa unidad mental. ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer eso? Sabemos que es el Espíritu de Dios en nosotros, pero Dios no trabaja. El Espíritu de Dios no trabaja en nosotros, totalmente separado de todo lo demás. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y la razón de esto es, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios nos da un gobierno en la iglesia, nos da ministros y diáconos y otros, para juntarnos en unidad y edificar el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Recibí una carta esta semana de alguien que quería ponerme a prueba de algo que escribí. Dijo, yo sé que este es un caso particular porque yo leo y luego menciona una publicación. Yo dije, esto es grandioso. Conoce la verdad de todo lo que acontece en el mundo. Solo porque lee esta publicación, casi desconocida. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay cantidad de gente ahí afuera, de las que oímos falsas noticias. Y hay falsas noticias en todas direcciones ahí afuera. Tanto así que aquellos que crearon Twitter y Facebook y otros programas dicen que está quebrantado. Voy a hablar de esto mañana en el seminario. Quebrantado. Como dice Sam Parker, uno de los creadores de Facebook, dice, no tenemos idea, solo Dios sabe el perjuicio que le estamos creando a nuestros niños. Y no es solo falsas noticias, es cómo manipular a la gente. Hay maneras en que manipulan sin darse cuenta cómo manipulan. Y cómo somos distraídos de distintos modos. La iglesia debe estar organizada, debe tener una autoridad. Lo vemos en práctica en el Nuevo Testamento. En Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9, leemos cómo Pablo le dijo a Tito que organice el área de Creta, que ponga a cargo a ciertos individuos. Le ordenó que hiciera eso. Vayamos ahí, porque lo que sigue también es importante. Dice en el versículo 5, Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Existía el gobierno entonces, en la iglesia. Luego describe las calificaciones para ser ancianos. No como Jeroboam, que eligió lo más bajo de la gente, los que lo satisfacieran a él. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta. Podemos pensar que ganancia deshonesta es que intentan hacer dinero. Bueno, ganancia deshonesta puede ser alguien que lo siga para levantar su ego también. Es preciso taparles la boca.
Versículo 12. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Acá está hablando políticamente incorrecto. Ahí lo tienen. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Y luego continúa. Así que la iglesia debe estar unida. Es un organismo espiritual. Sin embargo, debe tener cierto orden. Debe tener cierta organización. Cuando la Universal cayó en apostasía, Dios eligió a otro hombre notable, el Dr. Roderick Meredith, y lo eligió para que se levantara hace 25 años y para que dirigiera y que restaure aquello que se había perdido. En esa apostasía, había dos categorías de personas distintas en ese tiempo. En 1 de Tesalonicenses 2, vemos que había una categoría que lo resumía así, que no amaban la verdad. No intento, así nadie se confunde, no intento aquí en 2 de Tesalonicenses 2, no intento decir aquí que esta es la apostasía que ocurrió en ese entonces. Simplemente relaciono la mentalidad. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento, esto es todavía en el futuro, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto no sucedió en la Universal. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando la apostasía empezó a establecerse, y ya era más abierta, en vez de ser sutil como al principio, había gente que dijo, usted puede ir a comer langosta. Y fueron esa misma noche y comieron langosta. Y dijeron que podían jugar al golf en el sábado, aunque intentaron suprimir eso después. Hubo más de 2.000 personas que escucharon eso en Big Sandy el 24 de diciembre de 1994. Escucharon eso y trataron de decir, bueno, no lo dijo. Pero entonces hubo gente que empezó a ir a jugar al golf en el sábado. Hubo todo tipo de cosas que acontecieron, porque la gente no amaba la verdad. En la Iglesia de Dios, debemos tomar esta advertencia, porque muchos de aquellos que piensan que nunca seguirán a ese líder, lo harán cuando llegue el momento. Espero que no sea usted o yo. En Judas capítulo 1, bueno, en realidad hay un solo capítulo en Judas, pero en Judas quiero ir al versículo 1 ahora. En realidad lo estaba buscando en Apocalipsis. Tenía el versículo incorrecto. Me asombró. Algo que nunca había notado antes. Judas versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, santificados en Dios Padre, y preservados en Jesucristo. Yo no sé cuál será su oración, pero de vez en cuando le doy gracias a Dios por haberme llamado, por haberme elegido, o haberme separado, santificándome en ese sentido, y por preservarme en su verdad. Porque me doy cuenta que cuando tuvo lugar esa apostasía, si hubiese hecho un par de decisiones distintas, podía haber absorbido ese veneno e ido en la dirección incorrecta. Fue un poco difícil, después de haberme probado algunas cosas a mí mismo anteriormente, incluso siendo joven, aquello de la ley y la gracia. Sin embargo, me di cuenta
que debo agradecer a Dios por preservarme en su verdad. No solo llamarme a ella, sino preservarme en su verdad. Estaban aquellos que no amaban la verdad, y estaban aquellos que quizás eran débiles, que quizás aceptaron un poco de aquí y un poco de allá. Pero Dios los llamó, los separó y los ha preservado. Y un gran número de ellos están aquí. Aquellos de nosotros que pasamos por la apostasía, agradecemos a Dios por preservarnos en su verdad. Debemos estar agradecidos al Dr. Meredith por lo que hizo. Dios pudo usar a cualquier otro, porque la iglesia continuará, pero usó a este hombre en particular. Y creo que Dios usa a seres humanos imperfectos, incluyéndome a mí, para probar al resto de nosotros. Él no elige al que nosotros pensaríamos. Él elige a quien no pensaríamos. Revisemos la historia de la Iglesia de Dios global para ver exactamente lo que sucedió a través de los años. El Dr. Meredith mantuvo servicios en su casa en diciembre de 1992, después de dejar la Universal. Los servicios de la Iglesia de Dios Global fueron inaugurados en enero de 1993, o sea, al mes siguiente, o un par de semanas después, en enero de 1993, con 41 personas y un ministro. Siempre pensé que eran 40, pero aquí dice 41. Gracias a Mónica por investigar en las noticias de la Iglesia y las noticias de la Iglesia viviente para encontrar algunas de estas cosas. 41 personas y un ministro. Así es como comenzó. Lo interesante es que el Dr. Meredith casi inmediatamente comenzó a predicar el Evangelio y la advertencia al mundo. Comenzó el programa de radio Un Mundo Nuevo. Salió al aire en Little Rock, Arkansas, KAY, el 20 de febrero. La iglesia realmente comenzó ahí al principio del año. Y para fines de febrero ya estaba en la radio. Así de rápido. Ese mismo año hubo 2 sitios de fiesta. Uno en California, con 700 personas, y en Pigeon Forge, con 1,200 personas. O sea, poco menos de 2,000 personas en el primer año. Por supuesto, la mayoría eran de la Universal. Estaban frustrados por ciertas cosas y él decidió, o ellos decidieron, que aquí es donde está la verdad, aquí es donde fue preservada, y lo siguieron. En poco más de 3 años, la iglesia creció a 6,858 personas que guardaban el sábado, poco menos de 7,000 personas, servidas por 126 ancianos ordenados, 223 diáconos y diaconisas, y 37,000 suscriptores de la revista Un Mundo Nuevo. Ahí llegamos en 3 años, porque un hombre se levantó para guiar. A la edad de 62 años, que es la edad en que muchos se jubilan. El primer grupo de video comenzó en Auckland, Nueva Zelanda, y eso fue en 1994. La literatura ya se traducía al idioma alemán, el mismo año. El programa de televisión Un Mundo Nuevo salió al aire en Cablevisión en Canadá el 6 de mayo de 1995. Ese fue en el momento en que yo me uní. Comenzamos los campamentos de la Global, uno en Wyoming, otro en Lake of the Ozarks. Yo fui parte de eso, juntándonos casi todas las semanas en el medio de Missouri con otro individuo para planearlo y comenzarlo. Comienzos humildes para decir lo mínimo. Hemos pasado por mucho desde ese entonces. El señor Sid Hall en 1996 abrió una iglesia en Kenia, África Oriental. La iglesia creció, y para 1998 los ingresos llegaron a más de $7 millones.
La iglesia estaba creciendo. Pero a Satanás no le gustó. Y Satanás le llegó a cierta gente que permitieron ser distraídos. Y se permitieron perder el enfoque. Y se permitieron ser engreídos, pensando que sabían más que el doctor Meredith. Y planearon un golpe de estado, podemos decir. El doctor Meredith oró que sus enemigos sean dispersos, y fueron literalmente dispersos en más de 7 direcciones. Y comenzó la Iglesia del Dios Viviente, como la conocemos hoy, con cerca de 80% de los miembros, la mayoría de los ministros que fueron fieles a él. Hubo algunos individuos que no fueron fieles, que se dispersaron en varias direcciones. No sé dónde andarán todos hoy. Pero estamos agradecidos que somos los que somos y que hicimos esa decisión en aquel momento. Pero comenzó. El 4 de diciembre de 1998, la carta enuncia que la IDB comenzó con 5 pastores regionales y algunos otros individuos, 7 otros ministros, completando 12 miembros para el Consejo de Ancianos. Así comenzó la Iglesia del Dios Viviente que conocemos hoy en día. El 31 de enero de 1999, el programa del Mundo de Mañana salió al aire en WGN a las 6 a.m. En otras palabras, en menos de 2 meses, ya estábamos en televisión una vez más. El campamento viviente de jóvenes continúa en Northwood Christian Camp, en el estado de Michigan. Ese programa continuó, y continúa hasta el día de hoy, en varios lugares. Los ingresos para la Iglesia del Dios Viviente en 1999, que fue su primer año, fue un poco más de 6 millones. Hoy en día es más de 17 millones. No sé si esto incluye lo internacional o es un área en particular. ¿Es solo Estados Unidos? Solo aquí. Yo sé que Canadá recauda unos 3 millones y varios otros lugares. Así que es más de 20 millones de dólares ahora. Pero comenzó lentamente, con un buen comienzo, 6 millones, pero la iglesia continuó creciendo. Esto es realmente importante. El número de gente bautizada, después del 1 de enero de 1999, es después que comenzó la viviente. Han sido 5.282. Pero hay algunos que dicen que la obra ya terminó, y que debemos tener la novia lista. De los 5.282, algunos eran individuos jóvenes o que ya estaban asistiendo en la global. Pero 4.196 fueron agregados después del 1 de enero de 1999. Algunos ya han muerto, otros se fueron a otros lugares. Pero la iglesia continuó creciendo y somos más de 10.000 personas en este momento. Así que la obra continuó. La IDB ha producido 32 folletos y un estudio bíblico de 24 lecciones. Tenemos español, francés, africano, alemán. Y además, estamos yendo a varios otros países. En lengua rusa. Yo encuentro interesante ver al señor Smith, o al señor Ames, o a mí, hablando en español. El señor Mario Weiss ha hecho un excelente trabajo en el sincronizado de la voz y en hablar por nosotros. Una tremenda obra, una obra muy silenciosa. El señor Weiss, aquí localmente, quizás esté aquí en algún lugar. Él hace esa obra para nosotros. Hay muchas cosas que pasaron desde que la Iglesia del Dios Viviente comenzó. Si vemos la historia del mundo, hemos tenido el 11 de septiembre, la introducción del euro. Tuvimos el huracán Katrina, el desastroso tsunami de 1994, llamado el tsunami de Navidad del 26 de diciembre, que mató a 230.000 personas. También tuvimos el desastre de Fukushima, en Japón. Pasamos por tantas cosas, y qué fácil es olvidarse. Estaba escuchando en la radio, ayer, al venir hacia aquí, y estaban hablando que tenían esta lista al finalizar el año, que incluye todas las personas que murieron, todas las cosas que pasaron, y uno se olvida, ¿no es cierto?
y piensa, me olvidé que esa persona murió, me olvidé que esto pasó, me olvidé que aquello pasó, porque todo pasa tan rápido, y es fácil perder noción de hacia dónde se dirige el mundo. Uno de los legados perdurables del Dr. Meredith es la misión de 7 puntos que le dio a la Iglesia. Predicar el verdadero evangelio del reino y el verdadero nombre de Jesucristo. Predicar las profecías del fin y la advertencia de Ezequiel a las naciones israelitas. Apacentar al rebaño y llevar a los miembros a la estatura de Jesucristo lo mejor que podamos. Ser ejemplos para la Iglesia de Dios y para el mundo del camino de vida de Cristo. Espero que todos estemos practicando en cómo manejamos, en cómo jugamos al golf, en cómo interactuamos con los meseros o los que nos sirven en los restaurantes, el personal que vemos aquí. Yo creo que lo hacemos, creo que notan una diferencia. A veces nos quedamos cortos. Yo recuerdo, hace algunos años, en Michigan, en Traverse City, nevaba, estaba resbaloso, era una larga ruta de 2 manos. Yo estaba atrás de alguien que iba muy despacito, al pasito, al pasito, al pasito. Yo siempre estoy ocupado. Uno siempre está ocupado. Y cuando alguien se pone adelante, es cuando más ocupado está. Porque siempre estamos ocupados, y siempre hay alguien adelante. Y estaba muy frustrado, y cuando se bifurcó en 4 carriles, 2 carriles en cada dirección, me pasé al otro carril, aceleré, y había un semáforo y se puso rojo, y clavé los frenos, y pude frenar patinando un poco, y miré al costado, y manejaba una abuelita. Y pensé, podía haber sido mi mamá. Me puso las cosas en perspectiva. Me dio mucha vergüenza. No es la única vez que pasé vergüenza, manejando. Pero fue una lección. Y desde entonces intento ser más paciente y darme cuenta que esta persona maneja despacio quizás porque esta persona, yendo despacio, es lo más seguro que puede manejar. Lamentablemente, a veces están enviando un mensaje de texto o haciendo otra cosa. Igual hay que darle el beneficio de la duda hasta probarlo de otro modo. Pero ¿cómo nos comportamos? Debemos ser ejemplos a la Iglesia de Dios y al mundo de la senda de Cristo. ¿Alguna vez hizo algo que le causó vergüenza y se dio cuenta que esa persona lo conoce? Ahí es cuando es vergonzoso. Aprender y practicar liderazgo servicial en toda interacción con los demás. El liderazgo servicial es un tema que el Dr. Meredith constantemente nos recordaba. Como ministros no estamos aquí para andar como sargentos. O a veces dicen, yo puedo hacerlo porque soy el ministro. Yo estoy a cargo aquí. No es así como hacemos las cosas. Número 6. Restaurar la cristiandad apostólica o original, y todo lo que esto implica. Y finalmente, crear una atmósfera de fe radiante en la Iglesia de Dios. Quisiera enfocarme un poco en el punto número 6. Dice, restaurar la cristiandad apostólica o original y todo lo que esto implica. Es una de las mayores contribuciones que el Dr. Meredith nos ha dejado, ¿no es cierto? Él escribió el folleto Restauración del Cristianismo Apostólico y luego lo cambió a Restauración del Cristianismo Original, porque apostólico deja una connotación errónea para algunos, pero es la cristiandad de Cristo y los apóstoles, la cristiandad del primer siglo o de Jerusalén, que es muy distinta de la de otros lugares. El libro de Apocalipsis es la historia de 2 iglesias, entre otras cosas. La historia de 2 iglesias. En Apocalipsis capítulo 1, quisiera dar un breve pantallazo, en unos minutos. Un pantallazo de la primer parte del Apocalipsis. En el versículo 1, capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Notemos esto, en otras palabras, es Dios el Padre que se lo dio a Jesucristo para revelárselo a sus siervos. Tenemos 3 jugadores, por decirlo así. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Y Juan tenía que dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Qué es lo primero que hace Juan con el mensaje cuando le es dado a él? Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Si uno lee el libro de William Ramsey, Carta a las 7 iglesias, que es muy pero muy interesante, especialmente cuando va llegando al final, donde habla de Filadelfia y la Odisea, y todo esto, es muy interesante. Pero él dice, porque él no está convertido o no estaba convertido, y tenía una actitud distinta hacia las cosas, y lo veía desde la perspectiva humana. Y por favor, señor Ames, corríjame. Está todo bien. Dios nos dio la mente para razonar, ¿no es cierto? Pero hay que usar el razonamiento humano con el Espíritu de Dios. O sea, el razonamiento humano debe estar enfocado con la palabra de Dios. Si es razonamiento humano apartado de la palabra de Dios, apartado de lo que revela Dios, tenemos problemas. Dios quiere que usemos el razonamiento humano, pero correctamente, en el contexto de Dios y su palabra. Pero notemos que lo que estoy intentando decir es que William Ramsey dice que las cartas a las 7 iglesias, en Apocalipsis 2 y 3, era una idea adicional de Juan, porque Juan había escrito este libro, que era como un libro apócrifo, separado del Antiguo Testamento, no apócrifo sino apocalíptico, separado de los antiguos profetas, y que el Nuevo Testamento era una serie de cartas, por lo menos la mayoría. Y dice que Juan agregó los capítulos 2 y 3 como una idea adicional. Pero veamos el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. El libro completo, del capítulo 1 al 22, le fue escrito a las 7 iglesias que están en Asia. En el versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto demuestra el periodo de tiempo hacia donde va a desembocar todo el libro. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego enumera las iglesias. Y luego vemos a Jesucristo representado caminando entre estos 7 candeleros, que representan las 7 iglesias. Así que todo el libro fue escrito, dirigido o destinado a las 7 iglesias, que son los sirvientes de Dios. Tenemos a los sirvientes, que son mencionados en el versículo 1, las 7 iglesias en el versículo 4, son delineadas en el versículo 11, y los capítulos 2 y 3 nos dicen quién es esa gente. Pero antes de ir ahí, vayamos al capítulo 22 de Apocalipsis, porque ahí demuestra, o le da una conclusión, y confirma lo que intento decir ahora. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, a los siervos de Dios, las cosas que deben suceder pronto. Luego en el versículo 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, los sirvientes y las iglesias de Dios son sinónimo. Capítulo 1 y capítulo 22 lo dejan abundantemente en claro. Así que cuando vemos en el Apocalipsis, panorámicamente, los primeros 6 capítulos, el capítulo 1 nos da toda esta información de dónde viene este mensaje, quién es el que debe abrirlo y quién debe recibirlo. Y luego en los capítulos 2 y 3 nos dice quiénes son los sirvientes de Dios, y nos muestra estas 7 eras, 7 etapas por las que pasará la iglesia a través de la historia. Esto aplica para las iglesias originales. Hay lecciones que podemos aprender de cada una, incluso hoy en día, pero son eras o etapas por las que pasará la iglesia. Luego el capítulo 4 nos dice de dónde viene el mensaje. Nos habla más de Dios el Padre y del trono donde está sentado. El capítulo 5 nos muestra más de Jesucristo, el que abre el significado de esto. El capítulo 6 menciona 6 de los 7 sellos y desemboca en el día del Señor. Los primeros 6 capítulos son preparatorios de todo lo que viene después.
Muestra quién es Dios el Padre, quién es Jesucristo, quiénes son los siervos a quienes debe ir el mensaje. El mensaje es para brindarnos información acerca del día del Señor. Además vemos en el libro de Apocalipsis que aparecen dos mujeres distintas. La primera mujer, la esposa pura de Cristo, se encuentra en Apocalipsis 2 y 3, pero además nos da una historia general en el capítulo 12, de la gente de Dios, comenzando originalmente con Israel, el Israel físico, desembocando en el Israel espiritual, la iglesia. Y deja bien en claro, en el último versículo de Apocalipsis 12, que ya no está hablando de Israel físico, porque dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que es muy claro que está hablando de Israel espiritual. Aquí se refiere a la verdadera iglesia de Dios. No voy a tomar el tiempo de ir ahí. Creo que todos están familiarizados. En Apocalipsis 17, luego describe a la gran ramera y a sus hijas. Espero que todos se tomen el tiempo de leer Restauración del Cristianismo Original, el folleto, porque demuestra que la cristiandad de hoy no es la misma que Cristo y los apóstoles enseñaron. Pero además, espero que lean los artículos del Dr. Meredith, la serie de artículos en la revista del Mundo de Mañana, de la Reforma Protestante. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo pensé que los protestantes eran mejor que los católicos, porque yo me crié como protestante. Mis amigos católicos pensaban que ellos eran superiores porque pensaban que podían rastrear su historia hasta llegar a Cristo. Me llevó años aprender, pero finalmente me di cuenta que todos están equivocados. Una es la gran ramera y las demás son pequeñas rameras. Quizás no suene políticamente correcto, pero es lo que dice la Biblia. Y no tendremos miedo de decir lo que la Biblia dice. Y pobres de nosotros si tenemos miedo de la verdad. Es muy alentador saber que los hombres que tenemos en posiciones de liderazgo en la iglesia tienen esa visión, pero hay que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero no hay que retraerse de la verdad. Y hay que tener cuidado de cómo hacerlo. Algunos dicen, debemos ser audaces en televisión. Hemos sido censurados tantas veces, en Australia, en Reino Unido, incluso aquí en Estados Unidos. Decimos lo más que podemos escribir más de lo que decimos. Y podemos decir la verdad osadamente. Pero hay que ser inteligentes, con la audacia también. ¿A dónde nos llevarán los próximos 25 años? Es difícil conocer los contratiempos y vicisitudes. Yo me doy cuenta que si esta obra continúa otros 25 años, es muy probable que yo no llegue. Es muy probable. Y creo que muchos en esta sala estamos en la misma situación. Pero veo mucha gente joven aquí. Veo mucha gente joven maravillosa. Algunos están profundamente convertidos por su edad, algunos todavía deben convertirse. Están en esa etapa de la vida que deben hacerlo, al mismo nivel de madurez y entendimiento espiritual quizás. No sabemos exactamente a dónde iremos, no sabemos quién liderará a la iglesia al pasar el tiempo. En diversas capacidades, ¿quiénes serán nuestros líderes? Creo que podemos suponerlo en algunos casos, por lo menos algunos de los líderes. Pero no conocemos todo contratiempo y vicisitud. Aquí está lo que podemos saber. Dios está con nosotros, mientras nosotros estamos con Él. Cristo nunca nos desamparará, ni el Padre. Y mientras nos mantengamos encarrilados y enfocados, no nos distraigamos, Cristo y Dios Padre estarán con nosotros. Todo lo que puedo decir es que yo no soy un Joseph Tkach. Quiero decirlo así.
y debemos orar unos por otros. Que nunca hagamos algo estúpido. Yo oro que Dios me deje morir antes de llevar a la iglesia en la dirección incorrecta. Oro que Dios me utilice personalmente, como un vaso de honor, y no deshonroso. Y cuando se ponga difícil, todavía no está difícil, cuando llegue, que tengamos valentía y dignidad para lidiar con lo que se venga. Espero que sea parte de su oración también, quizás un poco distinta, en una etapa diferente, en un lugar distinto de la vida. Debemos orar por la valentía. Estamos en un tren que se dirige a un precipicio en algún momento. Quizás sea una mala analogía, pero nos dirigimos hacia una guerra. Y nunca debemos olvidarlo. No es un juego que estamos jugando. Como el Dr. Meredith decía, no estamos jugando a la iglesia. Es un asunto serio. Nos vamos a divertir mucho durante el próximo par de días. Y está bueno, y es maravilloso, y está bien pasar momentos divertidos. Pero no hay que olvidar por qué estamos aquí. Y el propósito por el que nos llamó Dios. Si Dios no está llamando a todos, ¿por qué está llamando a algunos? Nos llamó para que hagamos su obra. Y eso es lo que nosotros haremos. Satanás continuará intentando desviarnos y distraernos lo más que pueda. Pero no debemos caer en apostasía ni dividirnos. Nos dice en Josué 24, versículo 31, de los ancianos que los sobrevivieron, siguieron encarrilados. No se distrajeron, pero alguien se distrajo después de eso. Vemos a Elías y Eliseo. Eliseo continuó después de Elías. No que alguno de nosotros, ya sea el Dr. Meredith después del señor Armstrong o yo después de él, no somos Elías ni Eliseo. El simbolismo está ahí. Y el sentido de que podemos ser fieles en lo que hagamos. Podemos saber que habrá dos mujeres, dos iglesias, al final, la gran ramera y sus hijas, y la virgen pura que se casará con Cristo a su venida. Y respecto a la carta, vemos que existen dos actitudes distintas dentro de la iglesia. Y lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 3. Una tiene entendimiento de un gobierno correcto. Tiene la llave de David y puede remontarlo a Isaías capítulo 22. ¿Es así? Donde muestra que no es la identidad de Israel como algunos dicen. Está hablando del gobierno correcto. Es el tema de la llave de David. El contexto en el que lo está usando. Ese grupo atraviesa celosamente puertas abiertas. Tiene pocas fuerzas, pero guarda la palabra de Dios y no niega su nombre. Este grupo será preservado, va a existir en el final, y serán guardados de la prueba que vendrá sobre toda la tierra. Luego vemos los de la Odisea, que son tibios, se sienten ricos y sin falta de nada. Pero son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, y no lo saben. Porque se distrajeron. Porque perdieron enfoque. Porque se descarrilaron. Aunque ellos son gente de Dios. Y Él los va a forzar a tomar una decisión. A través del fuego de la tribulación. Estas oportunidades de juntarnos son importantes. Como fue explicado anoche. La estrechez que podemos desarrollar. El conocimiento que podemos obtener en crecimiento. La oportunidad de adorar a Dios en cómo actuamos, cómo nos relacionamos unos con otros. Pero nunca debemos olvidarnos por qué estamos aquí, como fue también explicado anoche, y nunca olvidar lo que pasó en la universal, y además lo que pasó en la global, la Iglesia de Dios global, con algunos líderes, cuando la gente olvida la razón de su llamado y el lugar de su llamado. Sigamos avanzando con valentía y audazmente, y nunca olvidemos por qué estamos aquí y por qué nos llamó Dios.